Buenos días, bendiciones. Le habla su hermana en Cristo Vanessa Julio, quien estará presentando a la encargada de este mensaje en esta mañana, nuestra hermana Marilia. Amada Marilia, cuando guste, los micrófonos son suyos. Amén, 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 mi amada preciosa. Es un gusto para mí compartir esta plataforma contigo. Bendiciones a todos los que están conectados, a todos aquellos que oirán este mensaje al diferido. De verdad que, como siempre lo digo, es un privilegio y una responsabilidad delante del Señor eh, enseñar su palabra. El mensaje de hoy yo lo titulé Determínate, determínate. Y busqué en nuestro manual de vida, la Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el título de esta porción de la palabra dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero vamos a estar leyendo la parte de la mujer que tocó el manto. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, gloria a Dios. Qué bello. Qué bello es encontrarse con el Señor Jesús y que nos diga, hija, hijo, ve en paz y queda sano, libre de tu azote. De verdad que es una historia que nos enseña muchísimo, trae de verdad muchísima enseñanza. Y hoy voy a resaltar parte de lo que esta maravillosa historia pudiera enseñar. Y lo que la Biblia resalta de esta mujer es que padecía una hemorragia, no nos dice su nombre, no nos dice si tenía hijos, esposo, no. Se centra en que padecía 12 años una hemorragia. Se había prolongado esa hemorragia por 12 años. También decía que había gastado todo su dinero en tratamientos de muchos médicos y nada había servido. De hecho, el problema de la hemorragia había empeorado. Sumado a esta situación, la ley judía la declaraba ceremonialmente impura a causa de su hemorragia. Vamos a pedirle a nuestra hermana Vanessa que esté leyendo Levítico capítulo 15, 25 al 27. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo, perdón, fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro como durante su periodo.
todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Y qué bueno que la palabra se complementa, ¿no? Dice que según la ley, cualquier cosa o persona que tocara también quedaría impura. Y la porción de la palabra que leyó Vanessa dice que a aquella que tenga flujo de continuo. Y yo me preguntaba eso, ¿no? Hace 17 años la abuela paterna de mis hijos, ella tuvo un problema y tenía hemorragias en su periodo menstrual, pero cuando ese periodo cesaba, que duraba 8 días, se alargaba más de lo normal, pero cesaba, o sea, no era continuo. Pero eso a ella de verdad que la ponía muy mal, a tal punto que la hemoglobina bajó a 5. A 5 le bajó la hemoglobina y tenía miomas en el útero y necesitaba ser operada. Para poder operarse tenía que subir esa hemoglobina. Bueno, tuvo que tomar muchas cosas, hacer muchas cosas. Y aún después que la operaron, tuvo que ser transfundida. Imagínense todo lo que pasa en el cuerpo de una mujer cuando tiene este tipo de quebrantos, de enfermedades, como lo es una hemorragia. Imaginemos por un momento el cuadro de esta mujer emocional y psicológicamente, aún físicamente. Vemos que físicamente yo buscaba en el internet cómo puede estar científicamente una mujer con una hemorragia por 12 años. Dice que podría presentar un estado de anemia severa y debilidad generalizada debido a la pérdida constante de sangre, lo que la pondría en riesgo de complicaciones graves. Fíjense la debilidad. Hay momentos que por lo menos yo generalmente soy de tensión baja y yo creo que hay momentos en que ella debe ser que baja un poquito más, por lo menos ahorita me siento así, viene debilidad en mi cuerpo y cuando siento esa debilidad en mi cuerpo, no tengo mucha energía ni muchas ganas de estar en movimiento. Entonces, imagínense una mujer que tenía un sangrado por 12 años. Un médico diría, no, es imposible que una persona viva tantos años con una hemorragia. Dice que definitivamente yo ahondando y estudiando la historia era un problema ginecológico. De eso no soy médico, pero como mujer y como experiencias que uno ve en uno y en otras, uno sabe que es un problema ginecológico. Y podría haber sido fibromas uterinos, pólipos o una infección pélvica. Eso pudo haber sido, ¿no? La Biblia no especifica exactamente qué era lo que le causaba a ella ese derrame. Lo cierto que la calidad de vida de esta mujer se veía drásticamente afectada por el dolor y la incapacidad de llevar una vida normal. Cuando nosotras pasamos por nuestra menstruación mensual, es incómodo, de verdad que es incómodo. Muchas veces se nos mancha la ropa para poder salir, nos acarría algo diferente. Tenemos que usar ropa diferente, usar las toallas sanitarias, porque es súper, súper desagradable. Imagínense un flujo continuo. Dice que ella había ido al médico. Sí, esta mujer había ido al médico. ¿Había estado en tratamiento? Sí, dice la Biblia que le iba peor, que había visitado muchos médicos, que había gastado su dinero. Tenía un recurso, ¿verdad? Que era el dinero, pero no había sido suficiente, no daban con su diagnóstico o no daban con ese tratamiento que cesara esa hemorragia.
Y yo también me pregunto, emocionalmente, ¿cómo debe haber estado esta mujer? Pongámonos un momento en sus zapatos, como se dice, o en su posición. Yo me imagino que ella debe haber estado desesperada, desesperada porque eso saliera de su cuerpo, esa situación se solventara, debe haber estado angustiada, pero también había un anhelo en su corazón. Ella anhelaba ser sanada y estaba buscando su sanidad, buscándola en médicos, en tratamientos, en la ciencia, pero ella estaba haciendo algo, buscando esa sanidad. Y sumado a todo esto, a todo este cuadro físico, psicológico y emocionalmente que debe haber estado sintiendo esta mujer, todo esto, toda esa pesadilla, sumado a todo eso, dice la Biblia que ella era rechazada. Ella debía estar aislada, considerada por la gente impura, por las leyes que ellos se regían, que lo acabamos de leer en Levítico. Ella tenía que estar apartada. Entonces, imagínense, o sea, una cosa sumaba a otra, sumaba a otra, sumaba a otra. Y de verdad que no debe haber sido fácil para esta mujer. Y ya veo por qué esta historia quedó plasmada en nuestro manual de vida para enseñarnos, para recrearnos que algo parecido pudiéramos vivir, pudiéramos estar viviendo. Pero yo en todas las características de esta mujer, todas estas características, yo veo una que marcó su vida para siempre. Dice que Jesús llamó a su situación azote. El azote es algo que golpea, que se usaba, ¿verdad? Así como cuando azotaron al Señor Jesús, este, para azotar. O sea, era algo que a ella la golpeaba de manera que causaba calamidades en su vida. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo, pero yo veo en esta mujer algo que marcó su vida. Y es que esta mujer estaba determinada a buscar su sanidad, estaba decidida a buscar su sanidad. Y ella tocó las puertas de la ciencia, las puertas de la medicina, las tocó y no consiguió lo que ella anhelaba, no consiguió el resultado que ella esperaba. Pero ella no se quedó allí compadeciéndose de sí misma. Dios, pobrecita, pobrecita yo, mira cómo estoy, he gastado todo mi dinero, y sigo igual. No, dice la Biblia que peor. No, no, no. Ella seguía, una esperanza había en su corazón y ella seguía insistiendo a pesar de toda la situación. La esperanza de ser sanada ardía en su corazón y ella estaba determinada a buscar su sanidad. Estaba tan decidida que ideó un plan. Fíjense esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta para cuando estemos viviendo X circunstancias. Ella ideó un plan. Ella oyó hablar de Jesús, la fama del Señor Jesús se corría por donde él pasaba, que el Señor Jesús sanaba, resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos. Ella tiene que haber oído eso. Y ella dijo en su corazón, yo aquí pensando en la palabra, ella dijo, y también por lo que dice la Biblia, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y eso crecía en su corazón, eso crecía. Y ella, me imagino que cuando ella ideó su plan, dijo, listo, yo tengo que ir donde él está. Yo tengo que tocar el manto, pero no voy a cerrar los ojos y voy a visualizar y Señor, toco tu manto. No, ella no dijo eso o no hizo eso. Yo me imagino que ella dijo, listo, yo tengo que ir donde está Jesús.
yo tengo que buscarlo y yo tengo que tocar el borde de su manto y allí yo voy a ser sana. Dice que la Biblia siempre nos resalta que Jesús estaba rodeado de gran multitud. Donde el Señor estaba, había gran multitud. Y en esta historia específicamente dice que la multitud lo apretaba, que cuando los discípulos le dicen, pero ¿cómo dices que alguien te ha tocado si la gente te aprieta? Entonces, miren esa mujer con ese cuadro clínico, perdón, con ese cuadro clínico, esa hemorragia, con la hemoglobina debe haber estado súper baja, sus fuerzas deben haber estado en cero, pues ella debe haber sentido mucha debilidad, pero el anhelo de ser sanada, yo creo que eso era lo que a ella le daba esa fuerza. Y cuando ella centró su mirada, se enfocó en el borde del manto del Señor, ella se debe haber comenzado a abrir paso entre la multitud. Me imagino que a lo mejor el sol estaba caliente, la gente, unos gritaban, otros hablaban, otros, o sea, había de todo. Y ella abriéndose paso entre la multitud, caminando, caminando, y yo me imagino que repitiendo en su mente y en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. Hay en películas donde ella cae al piso cuando ya estaba cerca del Señor Jesús y ella cae al piso y estira su brazo y ella logra tocar el manto del Señor. Y wow, ocurre lo que ella creyó. Lo que ella creyó en su corazón, en su mente ocurra. Tuvo la sanidad. Y dice la Biblia que cesó instantáneamente. O sea, que esta mujer era como una regadera lo que bajaba desde de sus partes íntimas, ¿no? Y cuando ella toca el borde del manto del Señor, es como que si alguien cerró la llave. ¡Ra! Wow, o sea, yo me imagino lo que esa mujer debe haber sentido en su corazón. Dios mío, soy sana, soy libre. Pero también ella tenía miedo. Dice la Biblia que el Señor Jesús comienza a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Ella sí, en ese momento se sintió descubierta. Ella dijo, listo, yo voy, toco el borde del manto, recibo la sanidad y listo, no pasó nada entre la multitud, pero sí en mí. Pero resulta que no, que el Señor quería hacer algo más en su vida, porque el Señor cuando hace algo por nosotros lo hace completo. Y, y él pregunta por qué él quería que ella misma confesara, fui yo y toqué, fui yo quien tocó el manto, fui yo quien te tocó el borde del manto y te lo toqué por esta situación. Porque el Señor Jesús es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabía, pero Él siempre espera que nosotros confesemos. Y entonces él quería que ella confesara. Y ella venció el miedo. Dice que temblando, llena de miedo, le confesó, le dijo toda la verdad, le contó todo. Y el Señor Jesús le dice, hija, ve en paz. Has sido salva de tu azote. Wow, qué bello. De verdad, gloria a Dios por, por, por ese milagro. Y sigo yo en el estudio, dice que en la época de Jesús, él usaba un manto llamado talí, una pieza de lana no muy gruesa, que servía de abrigo, colgaba por debajo de las rodillas y tenía flecos, y en el borde de esos flecos llevaba nudos. Fíjense que todo, Dios es un Dios de propósito y todo lo que él hacía, todo lo que él le rodeaba tenía un propósito. Y dice que esos flecos al final tenían nudos y esos nudos representaban las leyes mosaicas y servían de recordatorio de los mandamientos de Dios. Fíjense que ella no tocó cualquier parte, ella tocó el borde y en el borde estaban los nudos
y esos nudos representaban la palabra de Dios. O sea, ella tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, con Dios hecho hombre en la persona de Jesús, pero también tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Al tocar esos nudos que representaban la palabra de Dios, sale poder. Sabemos que el poder no estaba en los nudos, el poder estaba en Jesús, en la palabra que esos nudos representaban. O sea que la mujer, como lo dije, tuvo contacto con la palabra y de allí salió ese poder para ella ser sana. La palabra es la misma, el Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ese poder y esa palabra que salió para sanar a esta mujer es la misma que nosotros tenemos a disposición. Dice que la condición que padecía la mujer no le impidió buscar su milagro. Si traemos estas enseñanzas a la actualidad y nos preguntamos cómo puedo yo aplicar esta vivencia de esta mujer a la situación que yo pueda estar viviendo, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña esta mujer que a pesar de la situación, del azote que le golpeaba, estaba determinada a buscar una solución? Pero no en los médicos. O ella la buscó en los médicos, ella la buscó en el dinero y no la consiguió. La solución, su milagro lo consiguió en la persona de Jesús, en el poder que emanaba Jesús, Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre en la tierra. Y vemos cómo esta mujer estaba llena de fe, a tal punto que venció todos los obstáculos para conseguir su objetivo. Ella venció el miedo a salir siendo inmunda, atravesó una gran multitud no teniendo fuerzas físicas, luchó hasta llegar a Jesús. Como decimos en Venezuela, se restió contra todo y contra todos. Pasó a la historia con el milagro que recibió. Hoy tenemos, yo considero que lo tenemos más fácil. Mucha gente dice, no, pero en aquel entonces estábamos, la gente podía ver a Jesús, podía tocarlo, pero hoy también podemos ver al Señor Jesús en la creación, en los milagros que Él hace, en todo cuanto existe en el mundo, también lo podemos ver. Y mayor aún, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, que está cerca. Tenemos la palabra de Dios que fue escrita por muchísimos hombres y que todo está entrelazado. Tenemos allí las promesas, los principios que Dios nos da en su palabra. Pero tenemos que leer la palabra, tenemos que creerla, tenemos que atesorarla en nuestros corazones. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos que determinarnos a recibir ese milagro que necesitamos. Yo creo que todos, de una u otra manera, necesitamos un milagro. Hay muchas personas que están sanas físicamente, tienen esa bendición de tener salud en su cuerpo, pero están enfermos emocionalmente, psicológicamente. Hay unos que están sanos emocionalmente, psicológicamente, pero su cuerpo padece alguna enfermedad. Hay mujeres que lo tienen todo, un matrimonio precioso, una casa preciosa, un buen trabajo, pero su vientre está cerrado. No pueden tener un hijo y anhelan ese hijo y no pueden tenerlo. Hay otras que, Dios mío, solamente respiran y ya salen embarazadas y muchas veces no tienen ni cómo mantener los niños. Entonces, no sé cuál sea tu enfermedad, tu limitación. Otras son limitaciones económicas. Muchas veces el dinero no lo es todo, eso lo sabemos. Para nosotros, el todo es Dios, pero el dinero lo necesitamos en nuestras vidas, lo necesitamos para comprar la comida, para ir al médico, para adquirir una casa, para muchas cosas necesitamos el dinero.
Hay otras personas que su matrimonio en estos momentos está muerto. Está muerto, otros quizás ya están firmando esa acta de divorcio y no queriendo hacerlo, aún en su corazón guardando esa esperanza. Pero fíjense que nos enseña esta mujer, que no importa cuál sea tu circunstancia, tu situación, determínate, determínate a creer, determínate a accionar, determínate a tocar, a buscar, a pedir. Y antes, minutos antes que entráramos a la llamada, me reposé, tuve que salir antes de la enseñanza, me reposé y le preguntaba, Señor, ¿de qué manera obras? ¿De qué manera obras tú en nuestras vidas? Y venía este pensamiento a mi mente. O sea, Dios no obra por arte de magia. Yo recuerdo que en mis primeros años en el Señor, mi inmadurez, mi falta de crecimiento, yo creía que Dios obraba por arte de magia. Sí, cuando digo por arte de magia, que yo decía, Señor, provéeme esa casa, y extendía mis manos hacia donde estaba la casa. Oh, Señor, provéeme ese trabajo. Señor, sí, Dios lo hace, pero resulta que tú tienes que accionar. Por ejemplo, si quieres un empleo, tienes que meter hojas de vida, tienes que solicitar, tienes que postularte. Ahorita la tecnología ha avanzado tanto que se postulan por internet, mandan las hojas de vida por internet. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que accionar, determinarte a hacer una acción, no solamente encerrarte en un cuarto, a orar, a orar, ayunar. No, no. Si tu vientre está cerrado, la ciencia está avanzada. Oye, voy a ir. Yo recuerdo que tenía una sobrina y ya estaba por la edad de 32 años, 30 sí, 32 años, justo la edad que yo tenía, cuando las dos enfrentamos la misma situación de que vamos al médico y el médico nos dice que nuestro vientre está cerrado por una situación que había en los ovarios. Y yo fui al médico, yo accioné, pero Dios hizo el milagro en mí. No tuve la necesidad de pasar por un quirófano para que mis ovarios fueran limpiados. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos pensando, deshojando la margarita, creyendo que solamente con orar, con ayunar, Dios va a obrar. Resulta que en la Biblia Dios se rige por propósitos, Dios se rige por principios, Dios se rige por sus promesas. Entonces, está de parte de nosotros accionar, determinarnos y idear un plan. Siempre lo comento, idear un plan. Si mi situación financiera no está bien, yo debo, sí, meterme en ayuno y en oración para que el Señor comience a obrar en mí y empiece a venir ese plan el cual yo voy a poner en práctica, yo voy a accionar para que venga la bendición de Dios. Entonces, no te quedes solamente, eh, yo creo, yo sé que el Señor lo va a hacer. No, tienes que hacer tu plan y ponerlo en manos de Dios. Tienes que determinarte, decidirte, yo salgo de esta situación. Si es tu matrimonio, Señor, yo tengo que hacer algo por este matrimonio. No es que yo le voy a quitar el protagonismo a Dios, que mi matrimonio se va a salvar por lo que yo haga. No es así. Pero sí es importante que nosotros, por ejemplo, vaya de repente a un taller y me prepare o tenga que buscar a esa persona, a mi pareja y pedirle perdón. Oye, perdóname porque te fallé, porque te herí, X.
vamos a darnos una oportunidad, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un consejero, vamos a hablar con un pastor. Es idear un plan y ponerlo en las manos de Dios para que Él pueda accionar y bendecir nuestras vidas. Porque Dios fue el rema que Él me ha dado. Dios no obra por arte de magia. Cuando Dios hizo la pesca milagrosa, le dijo a Pedro, le dijo, boga mar adentro y echa la red. ¿Qué implicó eso? Una acción. Cuando el Señor quiso alimentar la multitud, alimentar la multitud, hizo que los discípulos pensaran, pero ¿cómo hacemos, Señor? Y le llevaron unos peces y unos panes. Aquí está esto. Y el Señor lo multiplicó y dice la Biblia que comieron todos hasta saciarse y sobró. Entonces vemos cómo Dios usa algo, un plan, un recurso, una circunstancia para bendecir tu vida y para darte ese milagro que tanto anhelas. Hoy Dios, en esta mañana, ¿cuál es esa palabra que el Señor me da en esta mañana? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué estás haciendo para que Dios obre a través de eso y puedas conseguir lo que necesitas? Entonces, bueno, mis amados, de verdad que le doy gracias a Dios, su palabra. Esta es una historia que pasó hace muchísimos años, pero no se queda desactualizada. Es una palabra que nos alienta en el día a día, es una palabra que nos refresca, aún las situaciones ya en el siglo XXI. Entonces, bueno, de verdad, hasta aquí esta pequeña enseñanza, esperando que sea de gran bendición para ustedes y que se lleven el mensaje. Determínate, decídete a accionar, decídete a creer, decídete a hacer algo por salir de la situación en que te encuentras. Bendiciones.